pues muchas gracias al doctor Juan Hugo por aceptar nuestra invitación y voy a leer brevemente algo que rescatamos de su currículum, porque bueno, el doctor ha trabajado mucho y no traemos todo, pero algunas cosas importantes. Él es licenciado, tiene la licenciatura en Ingeniería en Electrónica, el doctorado en Ciencias Ópticas por la Universidad de Guanajuato, en el CIO. Actualmente pues es profesor investigador del Centro Universitario de los Lagos. Su línea de investigación es sistemas dinámicos e ingeniería óptica. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales y ha publicado varios artículos científicos en revistas de circulación internacional. Es copropietario de una patente y en el Centro Universitario de los Lagos ha desempeñado puestos administrativos como jefe del Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología y recientemente como secretario académico del Centro Universitario de los Lagos. Es SNI2 y bueno, yo la verdad es que he trabajado muy de cerca con él en muchas ocasiones, así que pues me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Un aplauso por favor y comenzamos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, doctora. Cuando me hicieron el honor de la invitación, me dijeron que era una plática de divulgación, entonces uno se prepara para muchas cosas. Es importante hacer divulgación, cosa que a veces no lo practicamos, ¿no? Yo me enfoco mucho a ir a congresos, y uno tiene que hablar con los niños, con los jóvenes y con todas las personas que está uno alrededor. La plática le puse por nombre Sistemas Optoelectrónicos de Comunicación con Fibras Ópticas. Había invitaciones para que vinieran jóvenes de secundaria, pero con el título se intimidaron. No les voy a hablar mucho de ciencia, no traigo muchas ecuaciones, traté de quitar todas las ecuaciones, pero me quedaron algunas que tampoco se los voy a explicar detalladamente, nada más es para comprender qué es lo que se está haciendo, ¿no? Nosotros estamos trabajando en la Universidad de Guadalajara, es el Centro Universitario de los Lagos, para los que no lo conocen, pero creo que todos lo ubican. ¿Sí lo conoces? ¿Sí? Ok. Mi nombre es Juan Hugo García López, estoy en un cuerpo de aplicaciones ópticas y electrónica, ahí está mi correo, y creo que aquí lo importante que tiene el trabajar con o en la Universidad de Guadalajara es precisamente lo que está ahí, ¿no? Trabajar con jóvenes, es la formación que se le da a los jóvenes para que ellos desarrollen todo su potencial. Desafortunadamente el mes pasado hubo un caso muy lamentable y se los quiero comentar brevemente porque no me gustaría entrar en detalles, ¿no? 3 jóvenes del Centro de Ciencias de Artes Audiovisuales fueron lamentablemente levantados, secuestrados y asesinados. Entonces es muy triste la noticia. Yo creo que sí debemos de mencionar estos hechos para que no se nos olvide de la mente que la juventud es la parte importante de nuestra sociedad. Si estamos matando a nuestra juventud, estamos acabando con nuestro futuro. Entonces yo creo que sí es importante recordar a estos 3 jóvenes. Acaba la Fiscalía del Estado de Jalisco declararlos como muertos, entonces yo les pido una oración en su momento cuando ustedes tengan, si son creyentes, o que recapacitemos al respecto de ese asunto, ¿no? Pero lo dejo ahí, ¿no? Pero la parte importante que yo les menciono es precisamente eso, ¿no? Los jóvenes son lo que van a hacer de esta universidad o de cualquier centro de estudios lo importante. Nosotros estamos ahí como profesores, pero en realidad ellos son los importantes, ¿no? Aquí los niños. Traté de hacer la charla de la siguiente manera. Primero una cronología de la evolución de las comunicaciones para que las personas me escucharan y vieran cómo se fue desarrollando lo que son las comunicaciones. Posteriormente, en la parte 2,
sistemas optoelectrónicos de comunicaciones en fibras ópticas, es la parte de la tecnología que yo les presento, son algunos fundamentos que existen y una pequeña partecita de la investigación que estoy realizando o que realicé en su momento. Bueno, si ustedes se fijan, hace 5000 años antes de Cristo, nosotros teníamos todavía una comunicación que era a base de sonidos, que no eran palabras, eran de esa naturaleza, ¿no? Estoy hablando hace 5000 años antes de Cristo. Lo que vemos aquí es 3000 años antes de Cristo, los egipcios lo que comenzaban a hacer es representaciones gráficas para expresar comunicación. ¿Sí? Ahí no había una palabra todavía, habían signos que trataban de dar información y podían ser, como dice aquí, transportados a distancias. Entonces ahí comienza a modificarse lo que es un mensaje de comunicación y ser llevado a otro espacio. Para el 1700 a 1500 antes de Cristo, nosotros ya empezamos a ver un alfabeto con formando ese alfabeto con palabras. Entonces nosotros tenemos aquí representaciones de las letras que utilizaron en ese momento en la región donde está Siria y Palestina. Aquí hay un poquito más adelante, entre los años 1000 y 900 antes de Cristo, los griegos ya empezaron a representar y evolucionar nuestro alfabeto. Bueno, el alfabeto de ellos, ¿no? Bueno, esta me detengo un poquito porque sería una de las primeras aproximaciones que tenemos. 430 después de Cristo, me brinqué mucho porque si no, no terminamos la plática. Entonces, me voy a la parte de los romanos. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos aquí una comunicación visual óptica. Es la primera que empieza a manifestarse a una distancia considerable, es decir, lo que hacían ellos es en una loma poner antorchas y mediante esas señales mandar información y poder comunicarse. Si se dan cuenta, tenía que ser de noche, tenía que tener ciertas características para que pudieran enviarse la información, pero es con luz y es a una distancia que están trabajando, bueno, que están en guerra, ¿no? trabajando, sino en guerra, ¿no? Aunque ese era el trabajo anteriormente, ¿no? El ser soldado sigue siendo un trabajo. En México, o en la época de los aztecas, 1300 después de Cristo más o menos, ¿qué es lo que ocurría? Conocían a los heraldos, eran personas que se desplazaban con un mensaje llevándolo de un lugar a otro, por ejemplo, de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Iban de ese recorrido por el más común, ¿no? Y también porque cuando nuestro Tlatoani quería desayunar pescado, en la mañana salía corriendo el heraldo y llevaba el pescado para que ya temprano nuestro emperador estuviera desayunando pescado fresco, ¿no? Entonces, ahí… Pero parte de eso son las comunicaciones, ¿no? Ya hay un mensaje de información que se está transmitiendo. Para el año 1400 empiezan a verse manifestaciones de ingeniería, lo que es un telégrafo de agua, que no les voy a detallar aquí la información, pero ya empieza a ser una construcción más elaborada, ¿sí? Es un telégrafo del año 1400. También me detengo un poquito. En el caso del telégrafo óptico, el señor Claude Chappé es un científico ingeniero francés, aquí está su fotografía. Lo que hace él es proponer un telégrafo óptico que se podía hacer una comunicación a distancias mayores, ¿no? Después, en 1837, tenemos Samuel Morse inventa el primer telégrafo y lo patenta y obtiene su patente hasta el registro y obtiene la patente en 1848, ¿no? Aquí está otro ejemplo, de 1847 nace Graham Bell, muy conocido por todos nosotros cuando estudiamos lo que es el teléfono. Aquí empieza a ser más claro lo que se pretende. En 1892 se instala la primera telefónica automática en Indiana y empieza a haber un medio de comunicación, empieza a ver un poco más elaborado lo que es la
la estructura de un sistema de comunicación. En 1901, Marconi establece el primer enlace inalámbrico a través del Océano Atlántico, es decir, ya empezamos a ver una distancia de 3.200 kilómetros y empieza a haber esa comunicación, que por los anteriores medios, pues no iba a ser posible lograr esa comunicación, ¿no? Tenemos en 1915 experimentos de radiodifusión AM. En 1925 lo que es la televisión, acuérdense que son medios de comunicación, no son de ida y vuelta, son muchas veces nada más de un camino y faltaría el regreso, ¿no? En 1932 comienza a verse lo que es el radar, ya se ha perfeccionado ese radar y nosotros tenemos aquí algunas muestras de esas maquinitas. En 1946 vemos aquí en la imagen el primer teléfono vehicular móvil que tenía lógicamente un automóvil y que se podían desplazar, no ibas con tu teléfono, pero son muy parecidos a los que habían en casa, ¿no? Entonces nada más lo que tenía de ventaja es que eran transportados por el coche. No tuvieron mucho éxito, ya no vemos un móvil en el coche. En 1950 se establece el primer enlace de comunicación vía microondas, permitiendo un alto volumen a muy grandes distancias. ¿Cuál es la diferencia? Que si ustedes ven, un teléfono transmite lo que es información de persona a persona, y aquí lo que tenemos es información, un paquete de información. Entonces van viendo cómo se va estructurando cada vez mejor lo que es la información. Aquí tenemos en 1853, se inventa el telégrafo y tenemos la conexión de cables transatlánticos para el telégrafo que van desde luego de Estados Unidos a Inglaterra, ¿no? De los países desarrollados. En 1957 en la URSS se construye y se envía lo que es el primer satélite artificial, el Sputnik. Vean su tamaño, 58 centímetros y un peso de 84 kilogramos, es aquí más o menos el dibujo, ¿no? Tenemos la nota del New York Times y entonces ahora tenemos este tipo de satélites actuales, ¿no? Cada vez más elaborados. Me detengo aquí también, en 1970 se crea por primera vez o se perfecciona, refinaron, dice acá, el proceso de construcción de lo que son las fibras ópticas. Aquí están los 3 científicos, ingenieros que participaron. Hace unos 3 años se celebró los 45 aniversario de la innovación de la fibra óptica. Entonces ahí lo que tenemos es los mismos señores, pero 45 años después, ¿no? Ya más viejitos. Tenemos el primer teléfono celular en el 1977. Aquí está una foto de Martin Cooper, el inventor que probó el teléfono celular. Vean, aquí del 77 al 78 se probaron más de 2,000 celulares por el público, ¿sí? Se hicieron pruebas. Ahí están, diferentes tipos de celulares, son ilustrativas las fotos, nada más es para el dato para que vean cómo va evolucionando. En 1982 se autoriza el servicio comercial de telefonía en Estados Unidos y se desarrollan diferentes tecnologías de teléfonos. Dejando por un lado los teléfonos, nos vamos ahora con el internet. Vean, en 1989, aquí está el señor Tim Berners, ¿sí? Él es el que propone, inventa en su desarrollo lo que es el internet, ¿sí? Es las primeras pantallas, aquí está Google en las primeras pantallas, ¿sí? Y ahora tenemos un sistema más sofisticado de lo que es el internet, o sea, ya es muy diferente cómo se programa ahora y cómo se envía información. En el 96 comienza la telefonía IP, que esta telefonía IP lo que nos permite es montarnos sobre un canal de comunicación digital y podemos enviar imágenes, podemos enviar
bueno, imágenes serían en todo caso y voz, pero todo es por IP. Aquí la propuesta también se hizo para tenerlo en casas, pero tampoco fue tan productiva, ¿no? Bueno, para el 98 se crean los primeros sistemas de redes ópticas, transmitiendo bastante información, o sea, aquí está 3.2 terabits. Podríamos compararlo con una enciclopedia, con 90,000 volúmenes de enciclopedia. Entonces tenemos un sistema y donde tenemos en el 98 todo un sistema de conexiones de fibra óptica, ¿no? Quizá todo, ¿no? Son servidores, son casas, son edificios, para el 98. Para el 98 también nace lo que es la tecnología de Bluetooth. Nosotros tenemos ahí la comunicación que todo el mundo ya la conoce, no voy a entrar en detalles de lo que es el Bluetooth, creo que ya todo el mundo la conoce, es la comunicación inalámbrica. Lo utilizan a pesar de que no la conozcan, por ejemplo, la comunicación de un teléfono con sus audífonos, ¿no? Entonces tenemos esa comunicación. Para el 2003 se desarrolla lo que es el sistema inalámbrico, es diferente, un poco diferente la tecnología inalámbrica de Wi-Fi, ¿sí? También tengo que mencionar, en el 2003 se tiene el primer prototipo del iPhone, que va marcando la pauta, es un prototipo aquí. Para el 2004 se desarrolla YouTube y Facebook, ¿sí? Aquí está, ya todos yo estoy seguro que ustedes sí lo conocen, ¿verdad? El Facebook y el YouTube, sí, ya sin problema, ¿no? Ya cuando hablamos de YouTube, ya todos YouTube for Kids, entonces ya tenemos ahí. En 2006 se desarrolla lo que es Twitter y todos ya lo empezamos a usar y creo que tenemos toda esa información. Vean cómo de la parte tecnológica de hardware me fui metiendo poco a poco a la de software. En este caso pareciera ser que ya todo está estructurado, todo tenemos a la mano y que lo que se está desarrollando principalmente es el software y posiblemente sí, ¿no? Tenemos aquí lo que es en el 2007, comercialmente se produce el primer iPhone, por eso ahora tenemos el iPhone 10 en el 2017. Ahí está el primer iPhone que conocimos. En el 2009 los Estados Unidos apagan la televisión analógica y todo es televisión digital, ¿sí? Ahí está, ¿no? La recomendación, lean libros, porque es muy importante. Tenemos en el 2010 el primer iPad, la tableta electrónica, ahí está. No tengo ningún patrocinio, así que aquí la máquina y todo. Ahí está. Bueno, en México, después de varios años, nos quedamos sin señal analógica, ya no tenemos televisión. Está la señora ahí preocupada porque ya no va a poder ver sus telenovelas, entonces ya se quedó sin televisión. Bueno, llegamos hasta el 2018, entonces saquemos un poquito de números. Nosotros somos aproximadamente 8,000 millones de personas en el planeta. De esos 8,000 millones, estamos cada segundo reproduciendo, ¿no? 4,000 millones, o sea, el 50%, utilizan la internet. ¿Se imaginan la cantidad de información que va de un lado para otro? O sea, estamos constantemente con esa información, ¿no? En el caso de redes sociales, aquí les puse unas figuritas. No se ve mucho, pero más o menos aquí tenemos 2,500 millones de personas que utilizan el Facebook, como 1,300 que utilizan el WhatsApp, y así podemos verlo con detalle de todas las redes sociales. Y entonces imagínense, si estamos utilizando el YouTube, WhatsApp, Facebook al mismo tiempo, entonces la información va y regresa, ¿sí? Mandan una imagen en ese momento, les contesta a la persona ya en España o en la India, bueno, o aquí mismo, ¿no? En el país, ¿no? En otra ciudad, y les contesta.
Entonces necesitamos tener una estructura más o menos de este tipo, ¿no? Lo que son las comunicaciones actualmente, nosotros tenemos troncales de esta manera, donde estamos comunicados en el planeta, ¿sí? O sea, vemos ahí una imagen es ilustrativa, donde vemos cómo está la comunicación entre todo lo que es el planeta, ¿no? Esa primera parte era precisamente para que ustedes vieran todo el contexto de la importancia de los sistemas de comunicación. Bueno, y que no solamente la comunicación, en este caso, lo vamos a hacer por fibra óptica, hay otros medios de comunicación. En el caso particular, pues yo me voy a meter a la parte de fibras ópticas. Voy a ir un poquito rápido, si tienen preguntas me dicen, si no, seguimos, ¿no? Me detengo. En esta parte, yo les voy a explicar lo que es un sistema optoelectrónico de comunicación, lo que son las fibras, naturaleza de la luz, modos de propagación de la fibra óptica, cables de fibra óptica, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo? Es explicar cómo se propaga la luz en una fibra, la operación que tiene y comparar su desempeño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a estudiar lo que son los sistemas de comunicación? Precisamente porque tenemos que tener una capacidad grande de transmisión de datos y la otra es la seguridad. Cuando envías información, quieres que le llegue al destino sin que ninguna otra persona lo intercepte, ¿no? Sí es importante la información. En el caso de la fibra óptica, recordar que en 1970 se presenta y existían otros medios de comunicación, otros medios de transmisión de la comunicación, es decir, habían cables de cobre, habían ondas de radiofrecuencia y en este momento están las fibras ópticas y las ondas de radiofrecuencia como principales medios de transmisión de la información. ¿Cómo funciona un sistema de comunicación fibra óptica? Lo traté de hacerlo el ejemplo más sencillo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven aquí, nada más necesitamos lo que es un LED o un láser. Vamos a decir que este precisamente es un láser, ¿sí? Nosotros tenemos aquí lo que es el cable de fibra óptica. Ahorita explico un poquito más que hay una fibra óptica. Y lo que tenemos aquí es el fotodetector. Lo que hace es como el ojito, como nuestro ojo, ¿no? Captar la luz que hay, que llega y procesarla para tener voz, video, imágenes de video, o datos para la computadora, ¿no? Entonces tenemos ahí fibras monomodo o multimodo. Ahorita les digo que son los monomodo, multimodo y el detector de luz, ¿sí? Entonces, básicamente es un emisor, un receptor y un medio donde se va a transmitir la información, ¿sí? Es simplificar completamente lo que es un sistema de comunicación. Desde luego que no es tan sencillo, pero si queremos un sistema, aquí lo que menciona es que si queremos un sistema que sea de doble canal, pues se repite todo lo que es el sistema, ¿no? Ponerlo rápido. Ahí está. Bueno, si ustedes alcanzan a ver ahí la información, permítame tantito. Perdón. Si ustedes alcanzan a ver la información, nosotros tenemos que un láser puede emitir esta cantidad de fotones, ¿sí? Es un numerote muy grande, aquí está, ¿no? De fotones. Y un buen fotodetector va a distinguir un bit de información con 10 fotones. Entonces, pero la capacidad de la fibra óptica es mucho mayor, 10 a la 15. Quiere decir que en la fibra óptica podemos enviar mucha información y que aquí, ¿no? En esta fibra óptica podemos enviar mucha información
y que nuestra limitante va a ser el emisor y el receptor. Eso es en pocas palabras, ¿sí? Entonces, la capacidad está sin problemas, es un medio de propagación a prueba del futuro, tiene un ancho de banda ilimitado prácticamente, o sea, podemos transmitir mucha información. ¿Qué nos sirve entonces en estos casos? Que podemos tener internet mucho más rápido, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas. Que podemos llevar fibra óptica a los hogares, no estamos teniendo fibra óptica en nuestras casas. Que hay proyectos donde podemos mejorar esta tecnología. ¿Sí? Bueno, en el caso de redes de fibra óptica en el mundo, ese ratito nada más les presenté una imagen donde se veía ilustrativamente muchas de las conexiones de fibra óptica. En el caso de 1996 había 27 millones de kilómetros en redes de fibra óptica. En el 2001 llegó a haber 63.2 millones. Para el 2015 sobrepasaban los 150 millones de kilómetros de fibra óptica, ¿sí? Entonces teníamos más o menos una imagen de esta naturaleza, ¿no? Todos los conexiones que hay, ¿no? Si se hace una comparación con el continente americano y con nuestro país, nosotros tenemos en América, más o menos es esta imagen, y en México la comunicación es entre las capitales. Entonces nosotros tenemos troncales de fibra óptica que van de un estado a otro. Y ya ahorita están conectándose hasta varias escuelas. No sé si hayan escuchado lo que es México Conectado, hay varias escuelas que ya están conectando, centros públicos, entonces ya hay mayor comunicación. ¿Sí? Lo que menciono aquí es que se requiere un incremento en el país de empresas proveedoras de fibra óptica. Voy rápido con esto. Aquí nada más lo que quiero hacer mención es que se puede hacer una combinación de la tecnología actual con la tecnología de fibra óptica, es decir, puede ser utilizado como redes troncales, como redes combinadas de fibra óptica y cable coaxial, como redes para Ethernet, como redes de acceso, ¿no? De tecnología IP. ¿Pero qué es una fibra óptica? Una fibra óptica la podemos ver como un hilo de vidrio o plástico compuesto de 3 capas concéntricas. Aquí está, se puede ver. Y va a tener un núcleo, esta partecita de acá, va a tener un revestimiento interior y un revestimiento exterior, que muchas veces el revestimiento exterior lo que sirve es para identificar por colores, ¿sí? Entonces aquí tenemos las características en cuanto a dimensiones. Si nos queremos imaginar el tamaño de una fibra óptica, nosotros tenemos que pensar en las dimensiones que tiene un cabello, que tiene aproximadamente 75 micras. Entonces, si vemos un cabello, ese es el tamaño que tiene en cuanto a la distancia que hay en cuanto al núcleo, revestimiento, vean, 8 a 6.2 micras. El cabello tiene 75 micras, es decir, que más o menos está de ese tamaño, ¿no? Aquí me voy rápido. ¿Pero qué se requiere? Lo que se requiere es que la fibra óptica cumpla con ciertas características, que transmita información por aquí, por el núcleo, y que no se salga a lo que son los revestimientos. Entonces necesitamos tener esta superficie como espejos para que vaya la luz viajando por toda la fibra óptica, ¿sí? Que no haya pérdidas. Ya se cansaron, perdón ahí. Bueno, en el caso de la luz se puede ver como un rayo, entonces lo que hacemos es enviarlo de esa manera y analizarlo cómo trabaja la luz, es decir, la luz tiene una velocidad y no viaja a la misma velocidad cuando cambia de un medio a otro.
Es decir, en el vacío es 300.000 kilómetros por segundo, pero si pasa al aire, la velocidad es menor. Entre más grande sea este numerito, más lento es la velocidad de la luz en ese medio. Es decir, que nosotros tenemos para el agua 1.3 como índice de refracción. Índice de refracción se va a calcular como la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio. Entonces, por esa razón es que siempre la velocidad de la luz en un medio va a ser mayor a 1 y va a ir incrementándose. Aquí pongo una nota que el vidrio se puede modificar su índice de refracción si se purifica o se contamina. Entonces podemos modificar lo que es las características de la fibra óptica. La fibra óptica tiene esto. Como es un rayo de luz, cuando pasa de un medio a otro, van a ocurrir dos fenómenos, refracción y reflexión. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar con fibras ópticas, hay un término que se conoce como reflexión total interna, es decir, que vaya dentro del núcleo, ¿sí? Pero estos fenómenos los estudiamos y vemos aquí hasta la ley de refracción de Snell, vemos cómo se comporta la luz, pero si queremos entenderlo, nosotros debemos de recordar cuando tenemos un vaso de agua, introducimos un lápiz o una pajilla dentro de lo que es el vaso, entonces vemos cómo pareciera que se dobla. Eso lo han visto cuando toman una bebida transparente, ¿no? O cuando ponen en un experimento un lápiz, ven cómo se dobla. Es precisamente por estas características que describió la ley de refracción de Snell. ¿Sí? Y lo que les comentaba, ¿no? Se produce la reflexión total interna o interna total, de tal manera que va viajando la luz dentro de la fibra óptica. Pero la pregunta es, ya va viajando la luz, ¿cómo la metemos dentro de la fibra? Si es del tamaño de este haz de luz y la fibra es del tamaño de un cabello. Entonces, se conoce algo como la apertura numérica de la fibra óptica, es decir, un cono de aceptación de la luz. Es un ángulo que permite cuánta luz va a ingresar en la fibra óptica. Es decir, que si nos salimos de ese ángulo, de ese cono de aceptación, no vamos a tener lo que es la luz dentro de la fibra óptica. Para eso se utiliza una lente, lo que es un diodo láser. Viene aquí la luz, pasa por la lente y llega a estar dentro del cono de aceptación. Yo creo que cuando ustedes fueron niños o ustedes como niños jugaron con una lupa y ustedes molestaban a las hormiguitas, ¿verdad? ¿No las molestan? No, nunca han hecho maldades. Oh, tienen que hacerlo. Entonces, más o menos lo que ocurre es eso precisamente, ¿no? Que focalizamos lo que es la luz de acuerdo a las características de la lente. Entonces, estos se convierten en conectores entre el diodo láser y la fibra. ¿Sí? Bueno. ¿Pero qué es la luz? La luz la podemos ver como energía electromagnética. Bueno, ¿pero qué es, no? Se puede ver como una partícula, un fotón. Es algo que pues, estamos aquí inmersos en la luz. O se puede ver como una onda. ¿Sí? Entonces, si queremos verlo en este caso como una onda, nosotros tenemos que la luz va a tener ciertas características y una de ellas es la longitud de onda. Y la longitud de onda lo que nos dice es el color. Por ejemplo, aquí es la luz visible, es la que nosotros podemos ver. Y también existe otras longitudes de onda, es rayos infrarrojos, ondas de radio, de este lado rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, y entonces la distancia que hay entre las ondas modifica las características de la luz y por eso es que este parámetro de longitud de onda es algo bien importante, ¿no? Todo este conjunto de ondas se le conoce como el espectro electromagnético, ¿sí? Aquí es electricidad y magnetismo que van viajando a la par, ¿sí?
Aquí me puse más información, me voy bastante rápido. Además de la longitud de onda, hay otras características como es la velocidad de propagación y la frecuencia. En este caso, nada más saber que están directamente relacionadas y que para nosotros en comunicaciones ópticas la parte importante es la longitud de onda. Vean, si queremos entonces ver ¿cómo se descompone la luz blanca? Viene una luz blanca, normalmente una fuente principal es el sol. Podemos ver que de 400 a 750 nanómetros es la longitud de onda visible para el ojo humano. Ahí vemos todos los colores, ¿sí? Y entonces el conjunto de colores forma lo que es la luz blanca. Para el caso de comunicaciones, nosotros tenemos que trabajar en la zona del infrarrojo. No trabajamos en la luz visible, no trabajamos en otras longitudes. Normalmente trabajamos en esta zona, ¿sí? Tenemos algunas ventanas de información donde podemos manejar información. La primera ventana está alrededor de 850, la segunda ventana está en 1300 y la tercera ventana es en 1550. Piénsenlo como que dependiendo del color es la forma que se va a transmitir información. Si yo lo pongo de otra manera, con esta gráfica, tenemos aquí lo que es la longitud de onda y la atenuación que tiene la fibra óptica, es decir, aquí tenemos una ventana de 820 a 880, de 1310 y de 1550. Hay otra ventana que se está explorando en 1625. Pero todo eso ya es en infrarrojo, cosa que no ve nuestro ojo humano, ¿sí? Aquí hay un comparativo de lo que es un LED y un láser. Nosotros si tenemos una fuente de luz que no es un LED, una lámpara por así decirlo, vamos a ver luz blanca, donde la luz blanca va mezclada todos los colores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra, por ejemplo, nuestra vista? Si nosotros tenemos luz blanca, nosotros vemos el color que se está reflejando. Por ejemplo, el más notable es la camisa del doctor Oscar, ¿no? El color que se está reflejando es morado, pero la luz blanca llega todas las frecuencias y el único que se refleja es el de la chica aquí es fucsia, creo que sí veo bien. El color, llegan toda la luz, es decir, la oscuridad y la ausencia de la luz, ¿sí? Si no hay luz, nosotros no podemos ver absolutamente nada, no va a haber un reflejo de esa longitud de onda y de ninguna, ¿no? Aquí nada más les decía, es un comparativo donde vemos un haz de luz, que cómo viaja la alta direccionabilidad que tiene, en el sentido de que no se abre ese haz, y de hecho si comparamos un LED con un láser, entonces tenemos características tal vez diferentes, ¿sí? Entonces tenemos aquí la forma en cómo se comporta el LED y el láser, ¿no? Voy más rápido en este sentido. En el caso de las fibras ópticas, lo que se trata de explicar aquí en multimodo y monomodo es, bueno, en la fibra óptica, ¿cuántas frecuencias pueden viajar dentro de la fibra óptica? Si viajan muchas, es multimodo, y si viajan pocas, es monomodo. Es decir, que si tenemos multimodo, por ejemplo, índice escalonado, tenemos varias trayectorias dentro de la fibra óptica. Y si tenemos un índice gradual, lo que pasa nada más es que va viajando con estas características. La multimodo se usa en distancias cortas porque podemos mandar mucha información, y la monomodo se usa en distancias largas porque, como dice acá, nada más lo que es transmitir un solo trayecto, es un solo haz de luz. Tenemos en el caso de fibras ópticas que hay fabricantes, y entonces los fabricantes ya nos dan las características, es decir, qué tamaño tiene, cuántos kilómetros tiene de atenuación en decibeles, si es multimodo, si es monomodo. Tenemos ahí un cable de fibra óptica ilustrativo,
de tal manera que aquí tenemos una fibra óptica, aquí hay un conjunto de fibras ópticas y todo esto es un cable, ¿sí?, en un conjunto de fibras ópticas. Luego, ¿cómo identificamos lo que son las fibras ópticas? Las identificamos por colores. Hay proveedores que manejan un cuadro de colores y entonces cuando nosotros estamos trabajando tenemos la facilidad de ver cómo está la comunicación, la conexión entre las fibras ópticas. Bueno. Con esa parte de fundamentos de sistemas optoelectrónicos les traté de explicar un poquito de lo que es la luz, lo que son las fibras ópticas, ¿sí? Entonces, y por último, yo les presento algo de la investigación que estoy desarrollando, es muy breve. Lo que se trata aquí es de hacer la sincronización de sistemas para seguridad de comunicaciones y van a ver que es bastante ligero, ¿no? En el caso de este apartado, nosotros trabajamos con un diodo láser y varios arreglos experimentales. Hicimos simulaciones numéricas y llegamos a tener algunas conclusiones. Siempre va a ser, repito aquí, la necesidad de mayor ancho de banda y la seguridad. En este caso, para este objetivo, es que tengamos seguridad en cuanto a la comunicación. Y lo que yo hice es un estudio experimental de 2 láseres semiconductores acoplados, retroalimentados y se acoplaban unidireccionalmente, pero tiene una característica, coloco 2 caminos, ¿sí? Y por otro lado se presentan lo que son las simulaciones numéricas. Este es un láser, este es otro láser y lo que hacemos es tener esta línea como camino y este primer láser está retroalimentado y viaja y afecta a este láser. Este también viaja y no puede afectar este láser porque está un aislador óptico aquí. Entonces es una comunicación unidireccional que tiene 2 caminos, aquí hay un camino y aquí hay otro camino. ¿Sí? Primero se estudia lo que es el láser, cuál es el comportamiento, si se le aplica corriente y se ve la salida. ¿Cuál es la salida del láser? Tenemos en un osciloscopio, en una pantallita, nosotros vemos cuál es el comportamiento y es un comportamiento dinámico de lo que es el láser retroalimentado. ¿Qué es lo que hacemos? Nada más poner un fotodetector, una detección y un fotodetector y mandarlo al osciloscopio, ¿no? Ahí está nuestro arreglo experimental. Hicimos varios arreglos experimentales. Se tiene control de todo, lo que es el experimento, lo que es temperatura, lo que es corriente y todos los instrumentos que se tienen ahí. En esta parte yo les muestro lo que es el arreglo experimental de fibras ópticas. Está armado de esa manera. Un dibujo más ilustrativo es este, donde nosotros tenemos un láser 1, un láser 2 y tenemos 2 caminos de comunicación. Entonces se dan cuenta que lo que yo estoy haciendo es una investigación básica de qué es lo que pasa si yo mando información del emisor al receptor, pero lo mando por 2 caminos, o sea, así de sencillo, ¿no? Y que estoy mandando una señal de láser 1. El modelo de Lanko-Bayashi es un sistema de ecuaciones diferenciales que se resuelven y que representan matemáticamente el comportamiento de este arreglo, que experimentalmente sería este, ¿no? Si ven, son puros rollitos ahí de fibra óptica con los cuales estuvimos trabajando. No me detengo a explicar las ecuaciones, pero más o menos les presento los resultados. Este es el láser cuando está trabajando con una retroalimentación propia. Se tiene que hacer de esa manera para que se logre esa dinámica y después tenemos aquí, cuando ya se han acoplado los 2 láseres, maestro-esclavo. Estos son nuestros resultados en cuanto al experimento.
y la simulación. Nosotros hacemos una prueba de similitud y vemos los tiempos de retardo y encontramos que hay sincronización adelantada, retrasada o están en fase. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que se hizo el estudio del comportamiento dinámico de 2 diodos láser acoplados con fibra. Se observa sincronización retardada. Las dos arquitecturas son útiles para el envío de información, ya que están operando en regímenes de las comunicaciones. El experimento muestra etapas de caos ocurriendo con la alternancia de caminos, lo cual es necesario para estudiar para la transmisión de información en sistemas de múltiples caminos, ¿no? Algunas referencias bibliográficas y es todo. Espero que me hayan agarrado el hilo, como traté de llevarlos poco a poco y que vean que la investigación que se realiza es investigación básica, en desarrollo científico, pero que está relacionado directamente con las comunicaciones que utilizamos el día al día. Es decir, si nosotros agarramos nuestro celular, estamos mandando información de un punto a otro. Y mientras ustedes están enviando esa información, tiene que haber personas que están trabajando cómo mejorar esos medios de comunicación. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Pues muchas gracias y a sus órdenes. Pues si hay alguna pregunta del público. Espéranos poquito para para que salga en el video. Nos estuvo explicando bastante bien acerca sobre el funcionamiento de la fibra óptica, la transmisión de información principalmente, que fue lo que se dedicó la exposición, sí, la exposición. Pero si tú puedes transportar información a través de esa fibra óptica, cuando usted lo mencionó como un hilo, se me vino a la mente, entonces también puedo transportar electricidad con la información o en un hilo diferente, porque tiene recubrimientos, tiene varios aspectos de la fibra óptica para transportar información. Entonces, nosotros podemos transportar también pequeñas cantidades de energía, de electricidad, no sé, evitando picos de tensión o ese tipo de cosas, algún recubrimiento especial para evitar pérdidas de electricidad, como en los cables de alta tensión o de cobre que tenemos actualmente. Siento que tendría potencial para eso, si transmite información de forma rápida y segura y pues tan eficazmente, ¿por qué no probarlo con electricidad tal vez? Bueno, aquí serían dos cosas diferentes. Lo que se pretende es transmitir información y una de las maneras es mediante la energía óptica. Es decir, nosotros estamos transmitiendo luz a través de la fibra óptica. ¿Qué es lo que tiene la fibra óptica? Como mencionaba, es que es vidrio o plástico. Y entonces en ese vidrio plástico va viajando únicamente lo que es la luz con reflexión total interna, ¿sí? Fuera de la fibra está cubierta, hay un revestimiento interior, un revestimiento exterior y también aquí me voy rápido a esta parte. Hay una imagen ahí. Entonces, cada fibra que yo comentaba que era del tamaño del cabello está acá, ¿sí? Y entonces este dibujito que está aquí transversal es precisamente ¿sí? Y entonces hay un recubrimiento para esa fibra. Dentro de la fibra no se puede afectar, no se puede modificar la información, no se puede sacar la información, a menos que le pongas un conector. Si lo que piensas es transmitir energía eléctrica aquí, pues no sería la forma o el camino adecuado, porque es para otro propósito. Se podría aprovechar tal vez que si ya tienes aquí un conducto, también viaje lo que es la energía eléctrica, pero no es el objetivo, o sea, definitivamente no es lo que se busca, sino más bien es transmitir información, pero por estas fibras, ¿no? Y es plástico o vidrio, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta?
Yo tengo varias, como de las 3 secciones. La primera, por ejemplo, bueno, con la historia que contaste, me hace recordar un poco este experimento en donde tenemos 2 vasos y luego un hilito que conecta los vasos y que te comunicas y bueno, ese hilito realmente, o sea, ¿cómo funciona? O porque yo en repetidas ocasiones lo hice y dije, bueno, pues no se escucha nada, entonces, a ver, no sé qué me puedas decir. Para el caso de las fibras ópticas, nosotros tenemos un camino donde va a viajar la luz con reflexión. ¿Sí? Yo quise poner lo del vasito, nada más que es diferente. Lo que se transmite ahí son ondas de audio. Es decir, lo que es el hilo está vibrando. Entonces son vibraciones, son ondas también, pero son ondas acústicas. Entonces, las ondas acústicas son más parecidas a cuando ustedes avientan una piedra al agua y entonces se mueve el agua y forma unos círculos que poco a poco van creciendo. En el caso de los vasitos que menciona la doctora, de un lado hay una energía, pero es una onda acústica que va viajando por el hilo y llega hacia el otro lado. Entonces, lo que hace es una vibración diferente a este caso, porque aquí lo que va viajando es la luz, pero con reflexiones dentro de la fibra óptica. Esa sería la pequeña diferencia. Bueno, no sé si a alguien se le ocurrió otra o tiene otra. Bueno, porque también dentro de lo de las fibras ópticas que mencionabas, bueno, ya hay de algunos materiales y no sé, quisiera saber si hay algunas modificaciones o investigación de los materiales con los que se hacen las fibras ópticas, es decir, si se puede variar el núcleo de la fibra óptica recubierta a lo mejor de vidrio o plástico como comentaste, o si también se puede variar el vidrio y el plástico. Es muy interesante la pregunta, no lo puse aquí en la presentación. En el caso de las fibras se pueden hacer modificaciones. Las fibras tienen un material, normalmente es de silicio, pero se pueden contaminar. Y vamos a poner un ejemplo, ¿para qué las contaminamos? Lo que ocurre es que viaja la luz en la fibra y hay una atenuación. Sale de un troncal, llega a otro troncal y sufrió una atenuación en decibeles. Cuando llega a ese troncal hay que hacer una amplificación de la luz y para enviarlo nuevamente, para que siga viajando. Entonces hay una distancia en la cual se tiene que poner repetidoras. Okay. Existen experimentos, por ejemplo está el herbio, un material que lo que hace es servir como un amplificador dentro de la fibra. Entonces se le conoce como fibras láser porque llega la luz y dentro de esa fibra se incrementa lo que es la intensidad de la luz, sin ningún repetidor, es nada más el mismo contaminante que tiene la fibra, hace que se amplifique la luz. Entonces, sí, existen trabajos donde se modifican las características de la fibra para lograr ciertas propiedades dentro de la fibra. Y sí hay contaminantes, como el herbio es el más utilizado. ¿Alguna? ¿No? Y bueno, una última de la tercera sección. Más bien, las fibras ópticas que ustedes utilizan son de las normalitas o para sus experimentos, ya para la parte de la investigación, o tienen ciertas características, no sé, mostraste que hay varios proveedores que las venden con ciertas características, quisiera saber un poco de eso. Sí, en el caso del laboratorio donde estamos desarrollando lo que son los sistemas de comunicación y la investigación, normalmente no lo compramos en
volumen lo que son las fibras ópticas. Compramos únicamente unos rollitos pequeñitos. El patrocinador más común es Thorlabs, que es el que nos vende ya las fibras y tiene características en particular. Y compramos un rollo de 20, 30 con ciertas características. Hay modelos, por ejemplo el M5, el M12, que tiene ciertas propiedades y que nos van a servir para hacer el experimento. Para lo que yo comentaba en la parte de la clasificación, es para comunicaciones en masa, en volumen, donde se compra una gran cantidad de material para hacer las comunicaciones. Sí, eso es, digamos, diferente en ese sentido, porque es investigación básica y nada más lo que necesitamos es a veces 1 metro de fibra y con ese trabajamos. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Existe alguna pregunta? ¿No? Primero que todo, buena charla. Y no es pregunta, simplemente vemos jóvenes que estamos interesados en esta línea de investigación. No sé si podría platicarnos un poco, o si se pueda, pues, sobre los proyectos que tienen a futuro, sobre más que todo la investigación que planea hacer los próximos años. Sí, está bien. Bueno, en el caso de los proyectos que les comentaba, en el caso de investigación, las líneas que seguimos son sistemas dinámicos e ingeniería óptica. Entonces, el desarrollo que se viene realizando es en varios vertientes. ¿Por qué? Más o menos para ponernos en contexto. Yo soy ingeniero en electrónica, como lo comentaban, y en su momento la tecnología, cuando yo estaba estudiando la ingeniería, el desarrollo estaba en la electrónica. Entonces, van pasando los años y vemos que la óptica empieza a despuntar. Entonces, los trabajos que se tienen son en optoelectrónica, ¿no? Ya se modifica un poquito lo que es el perfil de trabajo que se va a realizar. Después, si nosotros somos electrónicos, queremos transmitir información por medios diferentes, microondas, por satélite, por fibra óptica, y entonces necesitamos estudiar cómo se comportan los sistemas de comunicación. Y una de las partes importantes que nos parece es, bueno, tenemos que tener seguridad en la comunicación. Entonces nosotros lo que empezamos a ver es cómo lograr un método o un sistema que tenga las características de dar seguridad a una transmisión de la información. Y entonces nos metemos un poco a lo que es seguridad de comunicaciones. Y hasta se registra una patente, ¿no? Posteriormente vemos que es muy importante, o a la par tal vez, la sincronización de la comunicación que hay entre dos medios. Pero les decía, toda esta parte es electrónica, óptica, pero hay una parte importante que está surgiendo en estos momentos, lo que son las redes, y son de todo tipo, ¿no? O sea, estaban presentes, pero no los habíamos visto tan así. Entonces, hay redes, como les decía, de fibras ópticas, y entonces nos empieza a interesar lo que son redes de sistemas que trabajan en redes, sus características, su comportamiento. Y eso también nos lleva a lo que es empezar a buscar un poco de cómo trabaja el cerebro. El cerebro es una máquina muy poderosa, biológica, ni siquiera es óptica, tiene impulsos eléctricos, y entonces se empieza uno a enfocar a redes de sistemas que se asemejen a neuronas. Y entonces podríamos decir redes neuronales, estudio del comportamiento de las neuronas dependiendo de ciertos modelos, y entonces se abre otra vertiente donde tenemos la posibilidad de estudiar sistemas que simulen lo que es neuronas o redes de neuronas.
Y entonces, si ven, toda la información se va acomodando o acoplando, depende de cómo vayan ustedes desarrollando su investigación. Entonces los proyectos serían en ese sentido. Me interesa mucho lo que son las comunicaciones con electrónica, con óptica, lo que es la seguridad de comunicación, y entonces podría ser un buen proyecto ver si podemos relacionar todos esos puntos, armarlo tal vez como un rompecabezas, ¿no? Hacer investigación de diferentes enfoques y buscar la vinculación con otras áreas, porque muchas de las veces estamos tan involucrados en el área de conocimiento que no nos permite movernos, por ejemplo, al área de biología, y que es muy importante conocer todos esos conceptos para entender cómo funciona el cerebro y tratar de reproducirlo. Entonces, más o menos en ese contexto yo definiría las líneas de trabajo de investigación que estamos desarrollando, para que veas un panorama así completo, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra duda? Muchas gracias. A mí me gustaría saber qué beneficio traería el uso de más de un canal de transmisión, o cuál sería el impacto en el factor de seguridad de la transmisión de la información. En el último caso, sí, lo que pasa es que aquí está más adelante, en el caso de la investigación, nosotros planteamos un problema general y nada más lo que nos enfocamos es en algo particular. Y esto particular que yo me enfoqué es únicamente en analizar qué es lo que pasa si nosotros mandamos información por un canal y mandamos la misma información por otro canal diferente. Si hay una diferencia de tiempos, cómo se afecta la información que se está mandando de un canal con respecto al otro canal. Es decir, qué es lo que logramos, cómo las personas que van a recibir esa información puedan tener la tranquilidad de enviar la información, ya sea por un canal o por otro canal, y conociendo cuál es la afectación que tiene esa información. Porque si te das cuenta, no lo vamos a enviar o no lo vemos, pero envías la información y tú no sabes por dónde se va. O sea, tú envías un WhatsApp y viaja y no sabes qué camino tuvo hasta que llega la información a la otra persona y luego regresa, ¿no? Pero utiliza diferentes canales de comunicación donde va viajando. Ese es básicamente, entonces, el planteamiento es general, pero la investigación es muy particular, muy básica, ¿no? ¿Sí? Hay, así como ejemplos rápidos, ¿no? Aquí me voy. Aquí, ¿no? Hay tesis completas de maestría solamente para diseñar un sistema de acoplamiento entre un láser y una fibra. O sea, lo puedes encontrar, hay muchos trabajos y entonces hacen planteamientos de cómo debe de ser mejor el conector o la lente que va a llevar entre el diodo láser y la fibra. Y parece algo tan trivial, ¿no? Entonces dices, es que sí es importante analizarlo y ver cómo funciona ya en lo particular, así en lo pequeñito, ¿no? Los detalles. Tal vez ahorita me fui muy rápido y hablé en general, ¿no? ¿Sí? Pero si te interesa, podemos platicar con más calma. Bueno, pues yo creo que le dejamos ahí un poco para pasar a darle la constancia al doctor. La División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica del Centro Universitario de los Lagos otorga la presente constancia al doctor Juan Hugo García López por su participación como ponente en el seminario Jueves de Ciencia y Tecnología con la conferencia Sistemas Optoelectrónicos de Comunicaciones con Fibra Óptica. Pues muchas gracias, doctor Juan Hugo, por aceptar y gracias a todos también por venir. Vamos a darle un fuerte aplauso al doctor.